Buenas noches a todos los Birnautas que nos acompañan una noche más en el programa El Derecho en sus Manos. Esta noche tenemos una invitada muy especial, la licenciada Julia Sánchez, que nos viene a hablar sobre los aspectos generales de los procesos de tránsito. La licenciada Julia es abogada y notaria con 6 años de experiencia en litigio y asesoría legal en materia civil, laboral y tránsito. Ha trabajado con empresas de grandes flotillas de vehículos y diversidad de casos de tránsito, por lo cual pues nos va a instruir hoy con su gran experiencia. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Alexa. Espero que estés bien y que, bueno, con esta pandemia, pasar cada día invicto, pues es una buena señal. Y para las personas que estén en los hospitales, que se recuperen. Respecto al tema de hoy, los temas de tránsito son muy habituales, pero también tienen sus temas y sus subtemas que hacen que sea algo que pareciera muy fácil muchas veces y la gente cree, pero detrás de esto se vuelven muy complicados y por eso invitamos a Julia, que es una experta en el tema. Buenas noches, Bienvenida, Julia. Julia. Buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación, por tenerme. Y pues sí, como está diciendo don Álvaro, efectivamente los procesos de tránsito a veces suena muy sencillo, pero hay muchas variaciones, hay muchas eventualidades, particularidades de cada caso que no siempre van a ser tan sencillos de manejar. Por lo tanto, sí, siempre es importante pues entrar a la materia, tener un profesional de confianza y poder desarrollar el caso. Cada caso es único, entonces siempre es importante eso. Sí, muchas gracias, Julia. Eh, Alexa, lo decíamos al principio, esos casos, cada caso es único, pero los casos de tránsito son como las matemáticas, ¿verdad? Si usted no se Totalmente. sabe la fórmula, por más que estudie, no pasa. No sé, Alexa, ¿qué más querés decir antes de seguir introduciendo los temas ya más específicamente con Julia? Sí, no, bueno, yo pues creo que como es un tema bastante amplio, podemos entrar ya en materia. Entonces, más bien, Julia, si querés nos contás qué pasa, qué debo hacer cuando sufro una colisión, a quién llamo. Perfecto. Ok, vamos a ver, en el tema de las colisiones, lamentablemente cada día es más común y tenemos colisiones de gran cantidad, ¿verdad?, de variables. Colisiones por daños pequeños, daños grandes, multiplicidad de partes involucradas dentro de un proceso. Entonces, sobre la misma línea, todos los procesos son distintos, todas las colisiones y los eventos que se dan para la colisión son distintos. Por lo tanto, vamos a dividir más o menos en 3 supuestos. ¿Qué debo hacer si me pasa A, B o C? Para empezar está el tema de las colisiones en las que tenemos daños menores. Por ahí hay un término que han utilizado las aseguradoras de daños, choques menores o daños mínimos, que es simplemente en los casos en los que la colisión, lo único o la única consecuencia que va a tener son los daños materiales a los vehículos involucrados. En estas condiciones, la ley de tránsito nos da la posibilidad de establecer un acuerdo conciliatorio entre los involucrados en el mismo momento, sin la necesidad de ir hasta una instancia judicial o, ¿verdad?, de otro tercero para poder resolver el conflicto, sino que las partes, y muchas veces sucede, el caso más típico, el semáforo se puso en verde, el de adelante no avanzó y yo avancé. Entonces, bueno, colisionamos. Pequeño porque tal vez no fue a gran velocidad, entonces, bueno, una rayita en el bumper. Ok, entonces las partes podemos llegar a un acuerdo en ese mismo momento y decir, mira, sí, tuve la culpa, no vi que el semáforo había avanzado y usted no, entonces por lo tanto yo me voy a hacer cargo de la reparación del bumper. Parte sin novedad, no tuvimos que llamar a nadie, llegamos a acuerdos. Aquí, por supuesto, recomendación legal, siempre todo por escrito es mejor. No hay un requisito específico para el tipo de ese o la forma ni formalidad para ese acuerdo en específico, sino que se le da la libertad a las partes de negociar y contratar a su libertad, y según lo que consideren. Entonces, siempre es importante para casos de incumplimiento de ese acuerdo, si estuviera por escrito sería ideal,
con todas las especificaciones, ¿verdad? En el caso de yo colisioné a fulano, tuvo daños en el bumper, yo acordé cancelarle 200,000 X suma para la reparación del vehículo en el plazo de tantos días. Con eso estamos suficiente y sería completamente vinculante para las partes y para llegar a la realización de la indemnización del daño, que al final es lo que en esos casos se busca. Sí, Dígame. sí. No, hay una cosa que también a veces la gente pregunta mucho y creo que es dentro de esta importancia también tenerlo en consideración. La gente dice, bueno, ¿cuántos días tengo para declarar o si no declaro? ¿Cómo? Eso es importantísimo para las personas que tienen colisiones. Entonces, para que me expliques un poquito de eso. Exacto. El tema de la declaración y eso entra en el segundo supuesto, que es cuando necesitamos llamar a un oficial de tránsito. Esto se da cuando varias situaciones, digamos, puede ser que las partes no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Que también eso es muy común. La gente dice, yo no tuve la culpa, usted la tuvo, y el otro dice, usted la tuvo, yo no la tuve, entonces ya desde ahí hay un conflicto, por lo tanto hay la necesidad de llamar al oficial de tránsito, que es quien va a iniciar el proceso de tránsito en el cual se va a involucrar al juez, que será quien al final determine la culpabilidad de la colisión. En ese proceso o en ese supuesto de la eventualidad, una vez que las partes deciden que no pueden llegar a un acuerdo, sino que necesitan a ese tercero, se debe llamar al oficial de tránsito, que es el que va a llegar, va a levantar lo que se llama la boleta de citación, que tradicionalmente se llama el parte, y adicional también va a levantar lo que tradicionalmente se llama el croquis, que es el plano de la posición final de los vehículos. Ellos tienen todo un sistema ahora electrónico con el dispositivo que ellos manejan para las boletas electrónicas. Antes era, bueno, todavía hay algunos que utilizan la que sale el papelito, digamos, como de factura y se entrega la boleta. Muchos ahora es electrónico, entonces eso llega de forma inmediata al sistema de COSEBI e igual elaboran ahí mismo el plano de la situación de los vehículos. Una vez que el tránsito les otorga o les da la boleta a cada una de las partes involucradas, esto da la firmeza de la boleta. Eso significa que a partir de ese momento las partes tienen 10 días hábiles para apersonarse al juzgado de tránsito correspondiente, a la jurisdicción, digamos, de la zona en la que ocurrió la colisión, para ir a declarar lo que se llama declarar, que realmente es realizar una manifestación ante el despacho para decidir si se va a declarar, se va a abstener de declarar o si va a rechazar los cargos sencillo. Estos 10 días hábiles los establece la ley y es un plazo que se deberá de cumplir. Sin embargo, ya dentro de eso es la norma. La realidad, por otra parte, los 10 días no siempre son tan estrictos. Esto porque la boleta no llega directamente o no llega tan instantáneo a los sistemas del Poder Judicial y de los despachos de tránsito como si llega a COSEBI. En COSEBI entra, los vehículos se graban y quedamos con eso. En los juzgados de tránsito tiene que pasar por el sistema del Poder Judicial, se debe agregar se le tiene que agregar al sistema la boleta para ligarla a un número de expediente para que entonces así se inicie el proceso de tránsito. Esto generalmente tarda de semanas a meses, incluso por lo menos yo he tenido casos en que tengo que perseguir a la gente para que me creen un expediente porque me pasó por ejemplo en Santana, tuve uno que me duró 6 meses en que apareciera la boleta, se abriera el expediente, el tema de sistemas a veces, ¿verdad? No calzan, entonces no siempre los 10 días que establece la ley son los que en la realidad se conllevan para la creación del expediente y el inicio del proceso. Julia, importante tal vez mencionar que ahora con todo este asunto de la pandemia, para declarar, pues no todos los juzgados tienen citas inmediatas, porque ahora se trabaja con citas. Por ejemplo, en primer circuito, hay que agendar la cita para que el chofer pueda ir a declarar.
Heredia tiene citas no para la misma semana ni la que sigue, tal vez dentro de 3 semanas, entonces ya se te pasó a los 10 días. Entonces ellos dicen, bueno, no hay ningún problema que se pase de los 10 días porque igual las citas van. Entonces, importante que los burnoutas tomen en consideración esto, que en algunos juzgados van a tener que sacar citas y no necesariamente va a ser dentro del plazo establecido que nos comenta Julia. Exacto, exacto. Como bien lo indica Alexa, la situación de la pandemia pues ha también llegado hasta los juzgados de tránsito y el tema de las declaraciones. Lo normal era que uno acudiera al despacho judicial correspondiente sin mayor trámite, digamos, nada más era llegar con la cédula y la boleta, solicitarle al funcionario que le asignara un técnico para realizar la manifestación y, digamos, el trámite ahí continuaba sencillo. Ahora, claramente, con el tema de la pandemia, como bien lo señala Alexa, está todo el tema de las citas. En esto sí hay que ser transparentes y hacerle ver a todos que cada juzgado maneja las citas de forma distinta. Algunos piden que sea por un correo electrónico, otros con el simple hecho de llamarte, agendan la cita, y también dependerá de la agenda del despacho. Entonces, San José te va a tardar más que tal vez lo que podría tardar, no sé, el contravencional de Atenas, o, ¿verdad? Va a depender mucho de la carga. Sin embargo, sí es importante eso de que tomen en cuenta que el juzgado está totalmente consciente de la situación y por lo tanto no va a haber no se va a ver perjudicada la parte de ir fuera del plazo porque la agenda del despacho no lo permite. Entonces ahí no va a haber un tema. Al final, la consecuencia legal o lo que establece la normativa como sanción por el no declarar dentro del plazo establecido es que el expediente o el proceso se va a pasar directamente a la oficina del juez para ser fallado. O sea, para que se dicte sentencia tal cual como está el expediente y con la información que está el expediente, que muchas veces simplemente va a ser la boleta de citación y el croquis. Como les digo, en la realidad o en la vida real y el día a día, es muy difícil que esto suceda, digamos, contado los 10 días y que al día 11 esto pase. Es casi imposible, sin embargo, siempre es importante tratar de ir a hacer la declaración lo antes posible para evitar que eso suceda, porque tampoco sabemos cuál es la realidad de cada despacho. Podría ser que algún despacho sí tenga esa libertad y que al día 11 estén esperando y me digan, no, ya, pasamos a fallo y va a tener sentencia y no hay más posibilidad porque la ley así lo establece. Sí. Una pregunta muy habitual también, Julia, es que muchas veces ocurre que, por ejemplo, el que tiene la colisión, el conductor, es el primer responsable, pero tal vez trabaja para una empresa. Yo sé que vos trabajas mucho en eso directamente. Trabaja para la empresa y dice, el dueño del vehículo es el propietario registral de la empresa, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto, porque las preguntas que nos hacen, va a ser solidariamente responsable la empresa por la colisión que haya realizado el conductor, ¿verdad? Si es el responsable o incluso muchas veces, porque ahí sí es responsabilidad del responsable, ¿verdad? Pero también la gente dice, bueno, pero el carro no es suyo, pero el carro... Entonces, ¿cómo la gente, digamos, debería ver esto? O sea, el conductor o la conductora, ¿verdad? Porque también es la persona responsable. ¿Cómo decirle quiénes son los responsables? Digamos, aquí estamos hablando de la parte estrictamente civil, pero y vamos a mantenernos en esa línea, ¿verdad? ¿Cómo explicarle a la gente eso de las responsabilidades? Cuando tienen que decir, bueno, responde responde el otro, si tienes, si no tienes seguro, si solo tienes seguro obligatorio, todo ese tema que va interrelacionado un poco a eso, Julia, para Claro. que nos ayuden en esa parte. Claro. No, realmente este es un tema, no es, vamos a ver, no es el tema central del proceso de tránsito como tal, que la finalidad o el objeto de cada uno de esos procesos va a ser determinar la culpabilidad de las partes dentro de la colisión. Sin embargo, al final, el interés máximo que tenemos todos los que hemos estado involucrados en una colisión es quién me arregla mi vehículo.
¿Quién paga por las lesiones que yo tuve? Entonces, siempre es importante y es una situación que definitivamente el saber la responsabilidad y a quién le va a cargar la responsabilidad es importante. La ley de tránsito establece el régimen de responsabilidad y a pesar de que la ejecución, que eso tal vez lo podemos ver más adelante, de la sentencia de tránsito, es una etapa civil posterior, la responsabilidad en muchos casos se determina en la sentencia de tránsito. Aquí es importante hacer la diferencia de dos cosas. El proceso de tránsito es un proceso derivado de los procesos penales. Eso significa que la responsabilidad es personalísima. Esto significa que el conductor del vehículo es quien va a ser responsable y va a cargar las sanciones de, ya sea de multa fija o reducción de puntos, ¿verdad? Y todo el tema de multas va a recaer directamente en el conductor del vehículo. Y este va a ser declarado responsable y autor único de la colisión. La parte de la responsabilidad civil solidaria que va a tener el propietario de los vehículos justamente es responsabilidad civil solidaria. Esto significa que si en una colisión yo como conductor le causo lesiones o inclusive la muerte a otra persona debido a la forma en que yo estuve conduciendo, la responsabilidad va a ser únicamente del conductor. En la parte penal, ¿verdad? Y el tema de la responsabilidad de sobrellevar esa multa o esa pena que voy a tener producto de la forma en que yo conducí el vehículo y respeté la normativa de tránsito. Entonces, esa parte y esa forma de responsabilidad es importante porque sí tenemos esos dos tipos. La responsabilidad personal que va a tener el conductor, que solo él la va a poder cargar, y la responsabilidad civil de resarcir los daños y los perjuicios causados a raíz de la colisión que se dio. Entonces, el caso más común es, yo trabajo con el carro de mi empresa, no es mío, pero yo lo ando todo el tiempo. Ahí entonces sí hay un tema de responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria no va a aplicar en todos los casos abiertos. No es el hecho de que yo por prestar mi carro, entonces ahora tengo que asumir cualquier absoluta responsabilidad. El artículo 99 de la Ley de Tránsito establece específicamente los casos en que el propietario registral va a entrar a ser responsable solidariamente por los daños, la parte patrimonial y económica, digamos, para resarcir los daños de la colisión. Dentro de estos supuestos que se establecen, justamente el más común es cuando el vehículo que se conducía en el momento de la colisión sea para la explotación comercial. ¿Verdad? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, la empresa, 1000 supuestos, ¿verdad? Vende vidrios y el carro, yo llevaba los vidrios porque los tenía que entregar a un cliente, entonces claramente ahí habría una responsabilidad por una explotación comercial que se está teniendo. También la responsabilidad civil entra en el caso en el que yo como propietario le doy mi vehículo a una persona que no tenga licencia, ¿verdad? Entonces no cumple con los requisitos suficientes para llevar a cabo la conducción y por lo tanto entonces también yo voy a ser responsable. Igual entra, por ejemplo, en los casos de los vehículos de transporte público, ahí hay una responsabilidad solidaria taxativa según la ley, digamos, directa, y digamos, esos son los supuestos más comunes en los que el propietario registral va a tener que entrar solidariamente para la parte económica o patrimonial de la indemnización que se le tenga que hacer a la otra parte por los daños y los perjuicios causados. Entonces, aquí lo importante y tal vez una recomendación que yo siempre doy es manifestar esa situación, ya sea en la audiencia o en la declaración que se realice. Es importante porque el juez de tránsito tiene que estar consciente de que esa situación existe para que entonces lo tome en cuenta una vez que vaya a valorar la sentencia y cuando dicte la sentencia, inclusive podría dictar ahí mismo la responsabilidad solidaria que va a tener la empresa. Si esto no sucede, digamos, en la sentencia de tránsito, tampoco significa que
perdí la oportunidad de solicitarla, porque tampoco funciona así. Sin embargo, posteriormente habría que solicitarla en la etapa civil de ejecución de sentencia, y ahí pues nos juegan las cartas del tema un poco distinto, ¿verdad? El tema de la carga probatoria y las reglas del proceso civil son muy diferentes a las de, bueno, ahora con el nuevo código no es tan diferente, pero sí hay todo un tema de carga probatoria distinto al que es en el proceso de tránsito. Entonces, pues sí es algo que hay que tomar en cuenta. Pero sí es importante para las personas que laboran para una empresa y conducen los vehículos de la empresa, que tengan esa noción de que sí existe una responsabilidad solidaria. Julia, mira, ¿qué pasa si no tenemos identificada a la contraparte? Ese es de los escenarios más complicados, realmente. Vamos a ver, hay varias situaciones con esto. La ley realmente establece que una vez que yo no pueda identificar a la parte, el oficial de tránsito no estaría en la obligación absoluta, o no se le establece la obligación de que tenga que levantar la boleta de citación, sino que se debería acudir a la vía civil para entonces llevar todo un proceso civil para determinar diversas situaciones que, como les decía, no se tienen que probar en el proceso de tránsito, sino que se irá a la vía civil en esos casos. Ahora, vamos a ver. El tema de el ir a un proceso civil, o vamos a ir, más bien, cuando uno no puede identificar a la parte, puede ser por varias situaciones. La más común es la persona se fugó, ¿verdad? El término común, se dio a la fuga por cualquier motivo, se asustó, no andaba licencia, ¿verdad? Que es muy común generalmente cuando son menores de edad, entonces salen corriendo porque no quieren enfrentar las autoridades. En esas situaciones, y sí está establecido en la ley de tránsito, corresponderían a los procesos civiles. Y habría que interponer un proceso civil desde cero, en el que no solo voy a tener que demostrar la colisión, sino quién era la persona, el propietario registral, porque en este caso no tendríamos que identificar al conductor como tal, pero sí al propietario registral del vehículo. Eso significa que por lo menos necesitamos la placa. Entonces, si es una situación, por ejemplo, de que golpean, a uno no le da chance ni de bajarse del carro, y, ¿verdad? El carro se fue, no te dio chance ni de apuntar la placa, entonces ya desde ahí entraríamos en un problema. Sí sería necesario identificar el número de placa para identificar el propietario registral, que sería la persona a la que habría que demandar en sede civil, y esto sería un poco más complicado, no imposible, pero sí más complicado, porque, como les decía, en la parte civil tenemos la carga probatoria como parte actora. Eso significa, tenemos que demostrar que el vehículo estuvo involucrado en la colisión, que fue culpa de la otra persona la colisión, tengo que demostrar los daños que se me causaron y que los daños fueron producto de la colisión. Entonces, me cae a mí todo el peso, digamos, para poder demostrar y llegar a una sentencia en la que se me pueda indemnizar por los daños ocurridos. Es el escenario más complicado de tránsito, porque nos saca de la jurisdicción de tránsito y nos obliga a un proceso civil con muchísimas más etapas y, insisto, una carga probatoria más pesada para nosotros, y por lo tanto entonces es un poco más complicado. En la práctica, y lo he vivido, porque sí lo he visto y he tenido casos en los que la persona, cuando ve que, o por lo menos el cliente mío, cuando ve que la otra persona se va a dar a la fuga, le dan persecución. Tengo un caso que fue muy curioso, y ahí ya entra la creatividad de cada uno de los conductores. Pues lo siguió, con la suerte que encontró una patrulla de la policía municipal de camino, le ayudaron y al final se logró detener a la otra persona, se llamó al tráfico, se levantó el parte, etc.
Entonces, en eso sí es un poco complicado. De igual forma, si bien la ley establece que necesariamente habría que ir a la vía civil, yo recomiendo que siempre llamen al tránsito, porque muchas veces el tránsito llega y deja la constancia en la boleta de citación que la otra parte se dio a la fuga, y con eso nos devuelve al proceso de tránsito y lo podemos llevar en esa vía. Entonces, esa es una posibilidad. Como les digo, en la ley se establece que en estos casos debería irse a la parte civil. Sin embargo, si el tránsito tiene, por ejemplo, la placa de la otra parte y establece que se dio a la fuga, nos devuelve el proceso a tránsito y podemos mantenerlo en esa forma. Eso, bueno, Julia, se ha dicho algo muy importante. Digamos que ya pasa toda esta etapa, hay una sentencia, y en la sentencia le dicen a la otra parte, bueno, que siempre tenemos muy esquematizado eso, empezar en la otra parte, en el responsable, pero digamos que deberíamos cambiarnos un poco la mentalidad también, pero pensemos que ya nos da la razón, ¿verdad? Y hay que decir, bueno, la sentencia me favorece, quiero ver cómo hago para que me paguen, para ser muy directo. ¿Qué hay que hacer en esos casos o en esa parte más bien, Julia, para que la gente reciba su dinero? Correcto. Bueno, una vez que se tiene sentencia en la vía de tránsito, tal vez para devolvernos un poquitito, la sentencia en tránsito, hay dos formas en que lleguemos a la sentencia. Podría ser que yo cuando declaro no tengo testigos, la otra parte tampoco, y por lo tanto el expediente pasa directo a la oficina del juez para dictar la sentencia. En estos casos, el juez nunca nos vio, nunca nos escuchó, simplemente con la información que consta en el expediente, pues entonces ahí es como se dicta el fallo. La otra posibilidad es cuando efectivamente yo tengo un testigo y va acompañado con una persona o alguien que estaba cerca en el momento de la colisión, lo ofrezco como testigo en el momento de mi declaración y entonces el juez lo que va a hacer es revisar el expediente y señalar una audiencia de evacuación de prueba para que entonces el testigo llegue hasta el juez y le relate lo que vio, escuchó, lo que consta de cómo sucedió la colisión, para que entonces así el juez tenga un elemento más y pueda determinar la culpabilidad dentro de la colisión. Una vez que estas dos formas llegan a una sentencia condenatoria, significa que encuentran como responsable a una de las partes. Y verdad, muchas veces también pensamos en dos vehículos, cuando hay muchos casos en los que tenemos 4, 5. Yo tuve un caso de 6 vehículos. Entonces, la culpabilidad, ¿verdad? A veces incluso no es única. A veces tenemos, ¿verdad? Como muchas veces dicen, no, el del último, esa es la responsabilidad. No necesariamente. Puede ser que el último tuviera la culpa con el que seguía, luego no hubo, digamos, responsabilidad, sino un impacto, pero entonces la otra persona tuvo, entonces hay dos eventos dentro de una sola culpa. Entonces, bueno, una vez que se determina el culpable de la colisión, lo que se va a dictaminar o lo que se va a fallar dentro de la sentencia de tránsito es la culpabilidad, la responsabilidad de quien cometió la colisión. Únicamente. Eso es lo único que va a determinar el juez. Con esto tal vez un poco, porque es muy importante y algo muy común que pasa es que la prueba ideal que piensa la persona que dice, no, con esto, o sea, yo voy a demostrar, mire cómo me quedó el carro, todo destruido, el foco quebrado, tengo la carrocería, digamos, ya no sirve, tengo que hacer todo el cambio. Entonces, esto, el golpe ya me va a dar la razón. No necesariamente. Al juez de tránsito no le interesa la magnitud del daño como tal, sino la dinámica de la colisión para determinar quién es el responsable de la colisión. Entonces, es muy importante que una vez que uno tenga una colisión, pueda tomar fotografías, ¿verdad? Casi que ahora todos tenemos un teléfono inteligente para tomarles fotografías a la colisión de la situación
en la que se dio la colisión y no el golpe como tal, ¿verdad? El golpe como tal nos va a servir justamente para la etapa posterior de cobro, la etapa de ejecución de sentencia. Pero para yo poder llegar ahí necesito una sentencia que me dé un culpable de la colisión. Y claramente me sirve que sea la otra parte para que me indemnicen. Entonces, la parte importante de las fotografías y de la prueba que yo aporto para darle esa certeza al juez de tránsito de la culpabilidad de la colisión es muy importante. Y siempre, en esto yo sí siempre digo, háganse hasta atrás donde usted vea los vehículos completos. Esa es la foto que necesitamos. Determinar si hay señalización horizontal, si hay señalización vertical, si había un semáforo, un paso peatonal, si la línea era continua o discontinua, si estaba pintado o no, estaba señalizado o no la calle. Por ejemplo, en los casos muy comunes de se brincaron el alto, ¿verdad? Entonces, si el vehículo efectivamente estaba ya en el carril que iba a ingresar, si estaba todavía detrás de la línea en la que hay que esperar o hacer el alto, todos esos elementos son sumamente importantes para el juez de tránsito. Julia, Entonces, yo me voy a adelantar un poco, sí. Alexa, porque nosotros usualmente vamos rotando, pero hay una duda. ¿Qué pasa cuando la gente dice, los dos pasamos en verde? Sí. Es muy común esto. También pasa mucho, por ejemplo, cuando hay cambio de carril. Es que no puso la luz. Eso es típico y es una de las manifestaciones más comunes y silvestres que hay. Es que se pasó de carril y no me puso la luz. Esas situaciones son muy difíciles de demostrar simplemente con fotografías, porque al final el hecho de que yo pusiera la luz o no, la foto no me lo, digamos, o sea, yo podría ponerle intermitente, ¿verdad? Y tomo la foto y digo, sí, estaba puesta, pero no es algo que le vaya a dar una certeza al tribunal o al juez de tránsito para determinar efectivamente si sí o si no. Es importante esto porque además el proceso de tránsito se rige por los principios de la materia penal. Eso significa que el juez tiene que tener una certeza de cómo sucedieron las cosas y en caso de duda, el juez lo que va a hacer es absolver de responsabilidad a las partes. Entonces, hay muchas modalidades y ahora la tecnología nos ayuda mucho para demostrar las dinámicas de la colisión. Al final, eso siempre es lo que va a buscar el juez de tránsito. ¿Cómo fue que se dio la colisión? ¿Qué sucedió antes, durante y después de la colisión? Para yo poder determinar con certeza si una parte es responsable o no. Entonces, una de las cosas que facilita muchísimo a los jueces de tránsito y a los juicios de tránsito en general es el tema de los videos. Ahora hay muchas cámaras en los edificios, en las calles, inclusive hay vehículos que portan un dispositivo pequeñito que va grabando. Generalmente en eso sí debo decir, porque me ha ayudado varias gente en diferentes casos, cuando son vehículos que vienen atrás, por ejemplo, y traen la cámara y se acercan a uno y le dicen, yo tengo aquí grabado lo que pasó. Entonces, si hay la posibilidad de obtener un video que demuestre la dinámica de la colisión, eso nos facilita la vida a las partes, al juez, a luego cobrar, es lo ideal. Incluso no tiene que ser perfecto, porque vamos a ver, al final los vehículos generalmente son bastante grandes y a pesar de que la calidad del video no sea muy buena, siempre se logra determinar, digamos, cuáles son las partes. Sin embargo, como les decía al inicio, a pesar de que suena muy sencillo y de receta, todos los casos son distintos, así como la carga probatoria y los elementos de prueba que yo pueda tener para poder demostrar la culpabilidad o no. Como anécdota, les cuento un caso que yo tuve personal. Justamente fue una colisión de esas de todos queremos pasar al mismo tiempo y no se pudo. Recuerdo que era un 14 de agosto previo al Día de la Madre, entonces las calles repletas por todo lado. Haciendo un alto, otra persona quiso, digamos, el alto da la posibilidad de virar izquierda o derecha. La mala práctica de los ticos es que cuando el alto te da esa posibilidad, a pesar de que haya solo un carril, se hacen dos para los que vamos para allá y los que, ¿verdad? Es muy común.
Entonces, pues un vehículo venía también muy cerca, me colisiona mientras yo estoy haciendo el alto y también de las cosas de la tecnología, ahora tenemos los retrovisores que se guardan solos, digamos. Por lo tanto, la posición final de los retrovisores demostraban cómo fue la colisión, cuál fue la dinámica, quién pasó primero y quién no pasó primero, porque entonces los retrovisores permiten demostrar esa flexibilidad. Entonces, por ejemplo, ahí no teníamos un video, solo las fotografías de la posición final de los vehículos. Sin embargo, por temas de la lógica, se puede determinar quién tuvo la culpabilidad. Entonces, como les digo, no hay una receta para poder decirles, tienen que probarlo con una fotografía de esta y esta forma, sino que dependerá mucho de la colisión y al final el punto y el objeto del proceso de tránsito siempre va a ser determinar la dinámica de la colisión y por lo tanto quién es el culpable dentro de esa dinámica de que se surgiera la colisión. Claro, yo creo que acá también es importante destacar, o sea, la importancia de un testigo, porque muchas veces no ganas un proceso de tránsito por la ausencia de un testigo que acredite realmente tu versión, porque ha pasado, ¿verdad? Que tal vez tenías un testigo, pero no lo aportaste dentro del plazo oportuno, entonces ya te lo rechazan por extemporáneo y perdiste la posibilidad porque el juez simplemente, ante la duda, va a absolver a ambos. Entonces, de ahí la importancia definitivamente de, si tenés testigos, aportarlos. Exacto. Para ir avanzando, porque el tiempo apremia y creo que todavía hay muchos temas importantes que tenemos que tocar. Entonces, contanos, ¿cuáles son las faltas más comunes que cometen los conductores a la ley de tránsito? Vieras que realmente, así como las más comunes, siento que no podría darles como una específica, porque más bien me parece que hay una situación de descuido general. Es muy propio de nosotros los ticos andar apurados y por lo tanto hay un descuido a cosas pequeñas que al final generan un proceso, una colisión, nos envuelven en un proceso de tránsito y al final era algo muy sencillo, incluso en las colisiones menores. Por ejemplo, el tema de los altos, los sedas, los semáforos. Es extremadamente común que yo avance sin que el de adelante haya avanzado. Y en eso sí es una regla y en eso sí les puedo decir, muy pocas veces si yo colisiono a alguien por detrás no voy a tener la culpa. Ahí sí es algo de física incluso y hay jueces de tránsito que lo fallan así. Por temas de física y de ciencia exacta, es imposible que no fuera de otra forma. Entonces creo que no tanto como la infracción específica, ¿verdad? De me salté un alto o me salté un seda, sino esa falta de cuidado de, como diría mi abuelo, no haga el seda que no es suyo. Hasta que la parte de adelante o el vehículo de adelante no avance, uno no debería de avanzar. Entonces, como les digo, lo he visto en sedas, altos, semáforos, presas. Esa es una de las situaciones más comunes que se da y que son, digamos que las más sencillas porque es muy evidente la dinámica de la colisión. También son las que generalmente son más fáciles de resolver entre las partes, digamos, no tanto con el juez, porque hay mucha conciencia, ¿verdad? Entonces uno dice, Daisy, no te vi, avancé y no puedo decir nada más. No, a mí me pasó, sí. Julia, le voy a contar una anécdota personal. Sí. Estoy estacionado correctamente, con la vía correctamente, se estaciona un carro contrario a la vía. Yo estoy estacionado, ni siquiera me estoy moviendo, obviamente. Sí. Y me choca, ¿verdad? Sí. Y ahora que decís de la física, y si es culpa suya, ya, sí. Estoy hablando de algo verídico. La gente tiene unas salidas tan increíbles, sí. ¿Verdad? Que llegan a ese extremo y no es ni por quitarse el tiro, es que tienen la convicción de cosas increíbles, no puedo decirlo más allá de eso, pero... Correcto. No, y eso es totalmente cierto. Yo me he visto involucrada en procesos 2, 3 años por algo que, por lo menos a los ojos de uno, tal vez, ¿verdad? Ya que uno ha visto tantos, pero que yo siento que es muy evidente. O sea, hay cosas que no
no se pueden argumentar de otra forma. Ese ejemplo de los parqueos es muy común también. Y las colisiones que se dan cuando una persona va en reversa. Siempre, 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 y eso es algo que las personas tienen que entender y grabarse, es que cuando uno como conductor va en reversa, siempre uno tiene que tener el cuidado, porque la culpabilidad siempre va a ser de la persona que va en reversa, porque no es la forma normal o natural en la que se conduce. Entonces, es muy común escuchar que dicen, es que yo iba saliendo, pero no podía ver que ahí había otro carro, entonces lo golpeé. Desde ahí, y esa es la importancia también incluso de la asesoría antes de declarar en un proceso de tránsito. Si nosotros tuviéramos un caso de esa forma o de esa naturaleza, la persona que iba en reversa llega y declara, es que yo no podía ver que ese carro estaba ahí porque yo iba en reversa, automáticamente está condenado. Es definitivo porque justamente la culpabilidad recae en la persona, o la responsabilidad más bien recae en la persona que va en reversa. Así lo establece la ley de tránsito y por lo tanto, mientras uno no tenga visibilidad, no debería de avanzar en reversa. Como conductora les puedo decir, es imposible muchas veces tener visibilidad. O sea, y cuando uno va a reversa, y peor los casos, que también los he visto, en los parqueos que un carro va saliendo y el otro también en reversa y chocan. Entonces, ¿de quién es la culpa? Y es que yo iba en reversa y usted no avisó, y, ¿verdad? Todas estas situaciones. Entonces también esa parte es muy común. El tema de los parqueos, incluso cuando hay parqueos como en las aceras, que ¿verdad? Ya ahora no son tan en la acera, pero están como ahí, y los carros que parquean en paralelo, digamos, al parqueo. Entonces, esas situaciones siempre suceden. Como les digo, al final no es una infracción en específico la que se hace común, sino el descuido de cosas pequeñas o de las poquitas cosas que uno podría decir, me voy a bajar un tirito aquí rápido a comprar algo o a recoger algo y voy a dejar el carro aquí, y generalmente son las que generan más accidentes. Sí, por supuesto. Es parte de aprender a tener un poco de paciencia, porque yo creo que muchos de los accidentes nos pasan por desesperados, que siempre Exacto. estamos afanados, queremos pasar primero, no queremos saber qué pasa al que quiere meterse, y por esas Exacto. influencias que nos pasa la mayoría de vainas. Pero, Exacto. Julia, Exacto, exacto. contanos con las boletas de tránsito, el llamado parte. ¿Cómo puede hacer un ciudadano para apelarlo? Ok. Con el tema de los partes, ahí sí, nada más para dejarlo claro, a pesar de que para nosotros todos parte, eh, existe el parte por colisión o la boleta de citación por colisión y la boleta de citación por infracción a una ley o a una normativa que vaya a tener una multa fija. Por ejemplo, la restricción, parquear en una zona donde no se debe, que tenga línea amarilla o que haya hidrante, todas este tipo de situaciones, ¿verdad? Que al final lo que nos va a cargar es una multa fija. Para apelar un parte de ese tipo, lo que habría que hacer es, hay varios elementos. Aquí es importante, todas las boletas de tránsito que nosotros tengamos siempre van a tener un plazo de 10 días hábiles. Ese es el número mágico. 10 días hábiles para declarar en un proceso por colisión, 10 días hábiles para apelar una boleta de citación por una multa fija. Aquí es importante siempre las boletas, todas las boletas tienen un rubro que dice autoridad competente. Las boletas de citación por multas fijas se tienen que impugnar ante la administración competente del COSEBI. COSEBI tiene diferentes sedes en todo el país, ¿verdad? Tenemos el de La Bruca, también está Alajuela, está San Carlos, Limón, ¿verdad? Por todo el país tienen una sede específica y por lo tanto la apelación del parte va a corresponder a la unidad o a la administración del lugar donde se hizo la impugnación. Entonces, yo no puedo impugnar una boleta que me hicieron en San José en Perce León, por ejemplo. Pero si yo soy de San José, pero andaba de paseo en Limón, me hicieron el parte ahí, tengo que apelarlo ahí. No puedo devolverme a San José y hacerlo en esa parte.
Eso es importante porque muchas personas impugnan en la oficina que no es y con eso inmediatamente la impugnación quedaría sin lugar. Para la impugnación de las boletas, algo novedoso que se está dando ahora es que los tránsitos aportan su propia prueba. Esto porque antes lo común era que por cualquier cosa que me multaran o me hicieran la boleta, no importa, yo apelo. Total, eso queda ahí en COSEBI años de años y por allá en unos 8 años me llega luego el cobro para el marchamo. Esa era la mentalidad que existía. Dado a esa situación y obviamente a todos los avances tecnológicos, pues los tráficos ahora aportan su propia prueba y generalmente andan en parejas. Entonces, de una vez establecen el testigo que les va a servir a ellos para poder corroborar o para poder validar la boleta que ellos hicieron y la infracción que se estaba cometiendo. Para apelar una boleta de tránsito es un procedimiento bastante sencillo. Siempre importante tomar en cuenta los 10 días hábiles, es un plazo perentorio. Una vez que pasan los 10 días, ya no hay forma de apelar el parte, porque además la boleta de citación queda notificada en el momento, ¿verdad? No es como que yo tengo que darle chance o unos días, no. Entonces, siempre tener en cuenta el plazo, la unidad en la que se tiene o la administración en la que se tiene que impugnar y después ya el trámite de la impugnación es bastante sencillo. Y vamos a ver, una impugnación que vaya a tener el resultado que yo quiero tiene que estar amparada en una prueba. Entonces, si yo digo, voy a apelar esta parte porque dice que yo estaba parqueada en línea amarilla, pero era solo la llanta de atrás, no va a tener mucho sentido porque al final sí estaba en la línea amarilla, ¿verdad? Entonces, ¿para qué realizar un trámite que al final en un año o 2 nos va a dar el mismo resultado? Perfecto. Sí, Julia, para hacerlo genérico, hay un tema que para los conductores, para todos es muy importante. Es cómo se visualiza qué pasa con los puntos. ¿Por qué perdemos puntos? ¿Qué hacemos si perdemos puntos? ¿Cómo hacemos para recuperarlos rápido? Si es de caso, para que nos hables un poquito de los puntos. Okay. Ya nos quedan sí. pocos minutos. Ha ido borrado este programa. Creo que es que hay muchos, como decíamos al inicio, se ve muy sencillo el tema, pero realmente tiene mucho contenido. Entonces sí hay que ponerle. Ok, vamos a ver, el tema de los puntos ahora está muy de moda porque con la restricción sanitaria y las medidas de la restricción vehicular sanitaria, muchas personas han perdido puntos de su licencia. Aquí entran dos supuestos. O vamos a ver, hay elementos dentro de la pérdida de puntos que son importantes, como la vigencia que tenga la licencia del conductor. Cada una de las vigencias de las licencias tiene un tema distinto o un tratamiento distinto para la pérdida de puntos, un máximo de puntos al que puede llegarse. Entonces, por ejemplo, las licencias que tengan una vigencia de 6 años tienen un máximo de puntos a acumular de 12. Aquí es importante un término porque sí es muy común que la gente diga, es que estoy perdiendo puntos de la licencia. Realmente el sistema de puntos funciona a la inversa. El sistema de puntos es un castigo que se va acumulando con el tiempo para llevar un control de la conducción de todos los conductores que hay en el país. Entonces, todos tenemos una licencia con 0 puntos. Conforme vayamos adquiriendo infracciones, vamos adquiriendo puntos. Entonces, el tema de los puntos es como un vasito, ¿verdad? Entonces el vasito vacío me da la posibilidad de yo manejar tranquilo todo el tiempo. Conforme el vasito se va llenando, voy perdiendo la posibilidad de tener licencia hasta que llego al máximo de puntos a acumular según la vigencia de la licencia que yo tenga. Esto obviamente por un tema de proteger, digamos, a la ciudadanía sobre un conductor que es novato, como se llama, un conductor novato o un conductor profesional, que es un conductor que tenga una licencia por más de 6 años. Entonces, si tengo una licencia con una vigencia de 6 años, puedo llegar hasta 12 puntos.
Si tengo una licencia con una vigencia de 4 años, puedo llegar hasta el máximo de 8 puntos. Y si soy un conductor primerizo con una licencia de 3 años, de vigencia de 3 años, perdón, el máximo de puntos que puedo acumular son 6. Con el tema de la restricción sanitaria, por ejemplo, la sanción por infringir esta normativa es que voy a acumular 6 puntos. Eso significa que, por ejemplo, en el caso de las licencias de 3 años, llega al máximo con una sola infracción. ¿Qué significa esto? Una vez que yo llego al máximo de puntos acumulados, automáticamente, y esto funciona así, en el momento, pierdo la licencia. Esto es un tema muy delicado y que tal vez no todos lo teníamos tan claro y que esta medida nos ha venido a refrescar. Porque entonces, una vez que yo alcanzo el total de puntos máximos para acumular, pierdo la licencia y hay que hacer todo un proceso de reactivación del conductor. También podemos tener el caso en el que el conductor no tenía ningún punto acumulado y por lo tanto simplemente adquiere 6, llegando al máximo o a la mitad del máximo en los casos de las de 4 y 5, las de 4 y 6, para no perder la licencia. El COSEBI tiene todo un plan y diferentes modalidades para tanto la reactivación de las licencias como para la reducción de puntos, como ellos llaman, o la readecuación de puntos. Con esto, vamos a ver, es un proceso un poco tedioso. Ahora, por la usanza es que se llevara el curso de sensibilización vial. Para los casos en los que voy simplemente necesito rebajar los puntos, se rebajan a la mitad y entonces cuando yo tenga que ir a renovar la licencia, puedo hacerlo. Sin embargo, se me va a dar un plazo distinto a la de vigencia de la licencia por la infracción que yo ya cometí, por la cantidad de puntos que yo ya cometí. Entonces, por ejemplo, si yo tenía una licencia con una vigencia de 6 años, pero 6 puntos, entonces ahora me van a dar una licencia con una vigencia de 4. En el momento en que yo renuevo la licencia, los puntos se devuelven a 0, pero importante y consecuente. Entonces, eso significa que voy a volver al máximo de puntos según la vigencia que me vayan a renovar la licencia. ¿Verdad? Entonces, si por ejemplo yo tenía una licencia de 6 años, tuve que renovar, me van a dar una licencia por 4 años. Significa que ahora la nueva licencia va a tener una cantidad máxima de acumulación de puntos hasta 8. El tema es un poco amplio, ¿verdad? Y si uno lo trata de ver como todas las posibilidades de las licencias, se convierte como cuando nos explicaban la restricción, ¿verdad? Que cuáles placas, entonces uno se le hace un enredo. Cuando uno analiza el caso en concreto de uno, es mucho más sencillo determinar cuáles son los pasos o qué es lo que tendría que seguir yo para mi caso específico de pérdida de puntos o de recuperación de puntos. Con esto, tal vez una parte importante es cuando yo dependo de mi licencia para trabajar, ¿verdad? Entonces, yo soy chofer y trabajo todos los días en esto, y si no soy chofer, no tengo salario y no tengo cómo vivir. Aquí sí hay un tema importante. Esa situación se puede hacer ver a COSEBI. En el caso en que la persona alcance el máximo total de puntos, la licencia, lo que sucede, o en teoría sucede, es que se suspende por 12 meses. Eso significa que la persona no va a poder conducir ningún tipo de licencia que tenga por 12 meses. Si la persona depende económicamente o laboralmente de su licencia, puede hacer ver esa situación a COSEBI y así solicita que se rebaje esos 12 meses a la mitad, o sea, 6 meses. También existe la posibilidad de una medida alterna para suprimir ese tiempo, y es la realización de un trabajo comunal. Hay ciertas horas de trabajo comunal que se realizan y por lo tanto, entonces, una vez completado el trabajo comunal, me da la posibilidad de solicitar la licencia otra vez. Igual, también hay que hacer el curso. Entonces, ¿verdad? No es tan sencillo solo hacer trabajo comunal. Hay que hacer trabajo comunal, el curso, luego pedir entonces la licencia nuevamente.
Y esto sucede únicamente en el caso que no haya llegado antes al máximo de puntos, sino que sea la primera vez. Cosa que sí es complicada porque a veces los conductores, pues, por cosas incluso ajenas, ¿verdad? A veces, por ejemplo, si tenés que llevar un vehículo de transporte de material peligroso que no lleve las especificaciones y eso no es culpa del conductor, igual los puntos se le rebajarían al conductor. Ahí sí hay un tema, la Sala Constitucional ha fijado, cuando la persona no es el propietario del vehículo y es un trabajador, sí hay unas resoluciones de la Sala Constitucional que protegen al trabajador justamente para que no tenga que perder los puntos. Sin embargo, Claro. eso tendría que verse ya en la apelación y en el proceso de apelación de la boleta que haga que esa persona pierda o no los puntos. Julia, te agradecemos muchísimo toda la explicación y que nos hayas acompañado hoy. Definitivamente es un tema muy amplio. Creo que nos faltó todavía tiempo para poder abarcar. Nada más recordarle a los birnautas que ya los diputados aprobaron en segundo debate la ley que reduce las infracciones para la restricción vehicular sanitaria. Entonces ya no te van a rebajar los 6 puntos de licencia Ni te van a bajar las placas. Exactamente, únicamente aplica la sanción económica, entonces para que lo tomen en consideración por si infringen la restricción vehicular. Exacto. De verdad, muy agradecidos de tenerte acá, esperamos poder hacer una segunda parte. Totalmente, Sí. creo que nos faltó rato y varios temas. De verdad muy agradecida con la invitación, creo que este es un tema que podríamos romper la idea de que es muy sencillo, creo que hoy lo dejamos demostrado. Y no, con todo gusto, cuando gusten y me inviten, con todo gusto yo voy a estar acá. No, yo creo que, Alexa, no solo es una invitación, ya es un compromiso, ¿verdad? Porque sí, definitivamente, si esa complicación implica que probablemente abarcamos tal vez como una tercera parte de lo que todo esto implica. Sí lo vamos a planear ahí, Alexa, y yo nos vamos a poner de acuerdo. Recordarles que esa es la idea de este programa de el derechos humanos y es uno de los temas importantes de los que desarrollamos desde acá, desde Voces por Media Calle. Iniciamos con un programa pensado muy regional y después se fue extendiendo. Por lo menos algunos de los binautas que estuvieron hoy dijeron que les había parecido excelente programa y que era muy importante. Yo creo que es importante para todos, incluso para las personas que están o estamos en el ámbito jurídico, es sumamente importante y de verdad, Julia, vos nos diste explicaciones muy, muy, muy didácticas, la verdad, Bueno. Y lo cual te agradecemos. A nuestros binautas, darles las gracias por seguirnos aquí, por Voces por Media Calle, en su programa El Derecho Humano, e invitarlos a que sigan utilizando esta plataforma y este medio, ahora que sigue don Vladimir de la Cruz con su programa a la historia por media calle, ¿verdad? Entonces, pues hay cosas interesantes y alternativas para ver en estos medios virtuales. Muchas gracias, muy buenas noches y agradecerte. Te vamos a invitar de fijo. Aquí voy a estar, de verdad que sí, y muchas gracias por la invitación y me comprometo de una vez con todos para que podamos darle una segunda parte y ampliar tal vez incluso otros temas para este tema tan importante. Muchísimas gracias, Julia, te tomamos la palabra. Buenas noches a todos los birnautas y los dejamos con don Vladimir.